Entonces comenzamos con este estudio del día de hoy, que yo le puse lecciones aprendidas. Quiero hablar un poquito de estos temas, hermano. No sé cuánto me dure. Usted sabe que yo no me alargo demasiado cuando hago radio, cuando explico cosas. Trato de ser lo más, como dice un predicador, lo más expositivo posible. Tratar de contar la historia de forma que usted pueda entenderla. Los misterios se los dejo a los misteriosos, las revelaciones a los que Dios les revela. Aquí estamos simplemente para predicar la palabra del Señor lisa y llanamente, como decía un personaje por ahí, y que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Si finalmente a veces, hermanos, nos desgastamos tanto en tratar de explicar, y hay gente que simplemente no quiere aprender, por más que usted les enseñe, por más que usted les diga, por más que usted gaste a veces tiempo, saliva, energía, en gente que simplemente seguirá viviendo su necia, mire lo que estoy diciendo, su necia manera de vivir. Es tan trágico esto, hermano. Las lecciones aprendidas, ¿por qué le puse así? Porque todo ser humano va a aprender, y de hecho está estudiado, hermano, que nadie aprende sin dolor. El dolor, como decía un predicador, el dolor es el catalizador del ser humano. Nos guste o no, queramos aceptarlo o no, el dolor fue y es y siempre va a ser el gran catalizador en la vida de cada ser humano. Son las lecciones dolorosas las que nos enseñan a aprender la lección o seguir cometiendo el mismo error. Yo sé que mucha gente que tiene hijos quizás, y muchas veces queremos que aprendan a hacer ciertos deportes, que aprendan a andar en bicicleta, que aprendan a andar en patines, pero les evitamos el dolor. No queremos que sufran. Hoy vivimos una generación, hermano, de padres que no quieren que sus hijos sufran, que no quieren que sus hijos se expongan, que no quieren que sus hijos, y algunos tienen traumas tan enraizados en ello, hermano, que no quieren que sus hijos pasen por lo que ellos pasaron o las penurias que ellos tuvieron que vivir. Eso se entiende, por supuesto que sí. Yo creo que ni un papá, y me incluyo en eso, quiere que los hijos pasen por los traumas que ellos vivió. Hay muchos papás, hermanos, sobre todo de la generación X, que es de todos los nacidos del año 81 hacia atrás, que tienen trancas muy grandes con la infancia. Tuvieron que vivir situaciones de pobreza extrema, de hambre, de dormir, hermano, no como ahora que es por dieta, sino que literalmente dormir con hambre, con el estómago vacío, porque simplemente no había que echarle, no había que comer. Hoy nuestros hijos, hermano, y me refiero a gran Chile, entienda esto, la juventud y los infantes chilenos son las personas más gordas en el mundo. Chile ocupa el primer lugar en obesidad mórbida en menores de edad. Esto qué nos quiere decir, hermano, que Chile ya pasó esa etapa de la hambruna. Usted ve a los niñitos, hermano, parecen literalmente Teletubbies. ¿Cuál de todos es más gordito? Eso nos habla, hermano, de que esa carencia de hambre se suplió en nuestra nación. Antes usted veía fotos, yo me recuerdo haber visto fotos de mis papás, de mis primos, de mis tíos, personas más viejas, hermano, y usted los veía en la juventud y se notaba una delgadez no por estilo, no por tratar de adelgazar, sino porque simplemente eran tiempos más difíciles en que no había comida de sobra. No había locales de completo como uno va, hermano. No había papas fritas como uno donde va, hermano, y se come un bol de papas fritas por 2 lucas, por 3.000 pesos, 4.000, ahora está todo más caro, pero un completo con una bebida y unas papas fritas por 3.500 usted se las come. Eso es comida rápida. Eso antes del año 90 no existía. O si existía, no era algo muy común como hoy en día. ¿A qué voy entonces con esto de las lecciones aprendidas, hermano? Que hay gente que no quiere que sus hijos vivan esas cosas. Y está bien. Pero a veces en el afán de tratar de evitar que vivan ciertas situaciones, los vamos sobreprotegiendo y los vamos haciendo vivir en una burbuja de la cual no es bueno al 100%. Nuestros hijos tienen que experimentar ciertas situaciones, sí. Y así también lo ve Dios Padre con todos sus hijos. Tenía yo un comentario aquí, hermano, que lo quiero leer, que es de Riv Steadman. Sí, lo tengo anotado acá, hermano. Yo tengo acá, anoto todas las cosas. Tengo aquí entre mis notas, lo anoté. Riv Steadman. Este es un escritor cristiano y él dice: pocas cosas son más difíciles que soportar el dolor sin sentido. Si pudiéramos ver las razones por las cuales pasamos momentos difíciles, sería más fácil. Este escritor, haciendo énfasis en cuanto al dolor del ser humano, se está refiriendo a la historia de Job. A veces Dios nos va a hacer pasar lecciones que no vamos a entender en el momento, no vamos a entender al otro día,
no va a ser sino hasta que Dios nos confronte, no va a ser hasta que Dios trate personalmente con nosotros y hasta que nos dé la salida, que no vamos a entender y ver que todo lo que Dios permitió en nuestra vida nunca fue para destrucción, sino que fue para bendición. Eso es lo que José dice al final de su discurso con sus hermanos, cuando él los perdona realmente y revela su identidad de segundo en el cargo en Egipto. Él dice: lo que el diablo quiso para destrucción, Dios lo volvió bendición. Y eso es muchas veces así. Dios permite situaciones en que vamos a creer que es el diablo, y a veces sí va a ser el diablo, pero bajo los parámetros que Dios permite. Porque aquí tenemos que entender nosotros como cristianos que el que da las órdenes, que el que manda realmente es Dios. No es Satanás, no son las huestes. Cada ataque dirigido hacia nuestras vidas es dirigido desde el cielo por Dios. Dios da los parámetros, Dios da las reglas del juego. Pero las lecciones son las que nos fortalecen. Son las vivencias las que hacen que nuestro carácter crezca o decrezca en Dios. Son nuestras experiencias de vida, hermano, las que van a hacer dos cosas: o nos fortalecen en Cristo, o nos van a poner blando y nos van a hacer que comencemos a formar callos en nuestro interior. Muchas personas forman callos con Dios, forman callos en el corazón, durezas en la mente, durezas en la conciencia, van tomando cierta distancia con el Señor. Es muy común, hermano, hablar con gente atea o agnóstica que no entienden realmente, hermano, si toda persona sabe que hay un Dios. Todos los ateos agnósticos saben que existe un Dios. Y este tema es tan relevante porque yo lo estudiaba el día de ayer. Y la mayoría de la gente que dicen que Dios no existe son aquellas que más hablan de Dios, incluso más que los que sí creen que Dios existe. Entonces el ateo literalmente lo que tiene en su corazón es rabia enquistada con un Dios que ellos saben que existe, pero viven la vida tratando de refutar. El escritor de esto decía: ¿cómo yo peleo contra algo que ni siquiera existe? Si yo sé que no existe, ¿para qué voy a perder mi tiempo con eso? Es como, hermano, hablar con un terraplanista. Yo sinceramente, hermano, los terraplanistas esa gente está loca, esa gente pierden su día, pierden su tiempo, pierden su energía tratando de demostrar que la Tierra es plana. Asimismo, tratar de hablar con gente, hermano, que niega la existencia de Dios. Van a estar todos los días tratando de refutar, pero refutar toda la vida, ¿qué hace? Nos dice realmente que son los mismos vacíos que ellos están tratando de llenar con algo. Son lecciones que no han aprendido. Tenemos a tanta gente hoy día, cristianas y no cristianas, que no han aprendido sus lecciones. Cuando yo no aprendo mi lección, cuando yo no aprendo que el dolor fue lo que me acercó a Dios, que fueron las vivencias de vida. Hay gente que dice: Señor, ¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué no trataste antes conmigo? ¿Sabe que Dios diciendo: te traté contigo todavía sigo tratando con Dios, hermano? Si Dios siempre trató con nosotros. El asunto fue que uno en su porfía siempre quiso dar la vuelta larga, siempre se alejó. Muchos decían: soy demasiado joven, todavía me queda por vivir, todavía me tengo que gozar, todavía tengo que pasarla bien. En algún otro momento seré cristiano, en algún otro momento me acercaré al Señor, en algún otro momento haré lo que tengo que hacer. Y simplemente lo único que hicieron fue alargar la vida licenciosa, y eso los llevó a cometer los errores de los que hoy día tienen que pagar. Lección aprendida, y las lecciones a veces dejan cicatrices. ¿Sabe? La cicatriz nos enseña dos cosas. Uno, la cicatriz cierra la herida. Es una demostración, hermano, de que las células en nuestro cuerpo están vivas. Las células tienen memoria. Cada vez que usted se corta, esas células se rompen, pero se regeneran, se sellan. Pero ese sellamiento deja una cicatriz. Y esa es la cicatriz que nosotros, cada vez que nos miremos, nos va a recordar el dolor que nos causó. ¿Por qué fue que se causó? ¿Qué fue lo que me llevó a que esa herida se causara? Pero también me hace ver que esa herida se cerró. Que sí, la cicatriz está ahí, pero que esa herida cerró. Ahora depende de mí aprender la lección de eso. Si yo veo mi herida, si yo veo la cicatriz, si yo veo el dolor y digo: vuelvo a caer en la misma lección y no la aprendo, voy a volver a hacerme una herida, voy a volver a rajarme, voy a volver a ver la cicatriz, y mientras no se aprenda la lección, se vuelve a cometer una y otra vez. ¿Dios permite eso en nuestras vidas? Sí, lo permite todo el tiempo, porque tristemente es la única forma con la que tiene que tratar con muchos de nosotros. Ni uno de los que me escucha y de los que sintoniza estos programas saben que a la primera han aprendido. Son muy pocos los que a la primera entienden.
Son muy pocos los que apenas Dios los llamó, aceptaron el llamado. En el hombre está la naturaleza pecaminosa. La caída de Adán arrastró a toda la humanidad y estamos bajo esa cultura del pecado, como le llama un predicador. Que es lo que Pablo describe muy bien. La ley de la carne y la ley del espíritu van a estar enraizadas en nosotros toda la vida. Por eso que usted dice: Señor, ¿por qué me cuesta tanto servirte? ¿Por qué tropiezo una y otra vez con la misma piedra? Esa es una canción mundana, pero hay gente que ya cuando uno dice: Señor, quiero cambiar, pero cuando uno ve que ya la persona lo hace con estilo, en caer y volver a caer, es porque ya no es una lección aprendida y ya la persona le gusta y se acostumbró a ese estilo de vida. ¿Va a haber una lección para él? Por supuesto que sí. Simplemente que la cicatriz va a ser más grande. El aprendizaje va a ser más doloroso y le va a costar más. Y hay gente, hermano, que se acostumbra tanto, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, que llega un momento que ya no se puede aplicar ni curación. Es una herida podrida. Es algo que se agrandó a tal punto que ya no hay vuelta atrás. Mucha gente, hermano, que cayó una vez en pecados sexuales, dos veces, tres veces, y Dios perdona, y Dios levanta, pero se sigue jugando. Llega un punto, hermano, en que no hay vuelta atrás, y de pronto le dicen: hay SIDA. Hay una enfermedad venérea que ya es incurable. Ahí es cuando la persona recapacita y dice: Señor, ahora sí. Sabe que Dios da tanta misericordia, pero llega un punto en el que el ser humano no quiere la lección aprendida, no quiere, y la aprende, pero ya en el extremo cuando se ve que sus días se están acortando. Yo no sé si usted ha visto esto. Yo he visto una persona en YouTube, en internet, tiempo atrás, que publicó su vida de sidoso y cómo del momento que inició hasta su muerte. Yo no sé si usted ha visto ese proceso. Sabe que es doloroso, es penoso, es triste ver cómo una persona, hermano, y él contaba en su relato, se deshacía, no podía dormir porque su noche era en un inodoro, porque toda la noche el dolor de estómago, eran diarreas que no cesaban, una deshidratación en el cuerpo que era tomar agua e ir al baño, tomar agua, ir al baño, dolores de cabeza, heridas, úlceras dentro del estómago, dentro del cuerpo, un cuerpo pudriéndose, hermano. Y uno dice: esa es la trágica consecuencia de gente que no entienda la primera, no entienda la segunda, no entienda la tercera, no entienda la cuarta. Se hacen una vida creyendo que son inmortales y no lo son. Por eso usted, como cristiano, todo lo que uno ve, cuando uno le cuentan: murió un vecino, murió un cercano mío, murió alguien atropellado, murió alguien de SIDA, murió alguien de esta enfermedad por porfiado, eso tiene que hacernos a nosotros recapacitar y decir: Señor, el próximo puedo ser yo. Que no está aprendiendo la lección, quizás soy yo. Dios mío, me he dedicado tanto a jugar al evangelio. Porque nosotros siempre vamos a hacer hincapié, yo voy a hacer hincapié en eso, hermano, de que creemos que ser evangélico y pentecostal tenemos el cielo asegurado, y eso no es una verdad, eso no es real, eso es falso. Usted no tiene el cielo asegurado por ser pentecostal. Usted no tiene el cielo asegurado por venir un día martes, viernes y domingo. Usted no tiene el cielo asegurado por pertenecer a la misión en la que estamos. Eso no es garantía absolutamente de nada. Creer que somos salvos porque usamos la falda más larga o que siempre andamos con corbata y tenemos la Biblia más pentecostal de todas, no es garantía absoluta de que nosotros vamos a ir al cielo. Esto es una vida en Cristo. Y en la medida que nosotros dejemos que Cristo haga la obra, nosotros que vamos a crecer como cristianos. Mientras no aprendamos de nuestras lecciones, no vamos a cambiar. Mientras no aprendamos de la cicatriz que tenemos, no vamos a cambiar. Yo tengo heridas en mi cuerpo, hermano. Heridas internas que ya están. Yo tengo un tobillo, hermano, que tuve 2 o 3 esguinces que ya con el frío, hermano. Yo puedo caminar bien, quizás nadie lo nota. Pero de repente llega el frío y se me tuerce solo el tobillo y uno dice: Señor, ahí está la herida. No se ve, pero ahí está. Queda la cicatriz, queda la marca, queda el dolor, con frío, con una fuerza brusca. El cuerpo habla donde está la enfermedad. Y ese va a ser un constante recordatorio para que no volvamos a tener que vivir esa lección que nos dolió. Esa lección que nos dejó una herida, esa lección que nos costó lágrimas. Cada uno de los hombres en la Biblia tiene su cicatriz. Cada uno de los profetas, de los apóstoles, de los grandes hombres del Señor, cada uno lleva su herida. La Biblia dejó su herida abierta, dejó su lección expuesta para que nosotros las tomáramos.
para nuestro diario vivir. ¿Usted cree que Dios permitió la vergüenza del apóstol Pedro de fallarle al Señor? ¿Para qué? ¿Para humillarlo? No, ¿sabe? Dejó esa herida abierta para que cuando usted haga lo mismo encuentre reposo en Cristo. No fue sino para eso, para demostrar la redención de Dios al hombre. Que aún el hombre fallando, que aún un Pedro negando al Señor, hablando en coa, como diríamos en buen chileno, en Galileo se le bajó la gramática y se puso a renegar, a maldecir a Cristo. Esa herida, esa lección le enseñó a amar al Señor como nunca antes. ¿Sabe lo que le enseñó a Pedro? A cerrar la boca, a no hablar tanto, a filtrar, como digo, a filtrar lo que se habla. Porque cuando uno está, hermano, en la ola, cuando uno está arriba, uno le promete al Señor: Dios mío, el día que te falle, córtame; el día que yo falle, Señor, ráeme de la tierra, porque todos te podrán fallar, menos yo. Eso está arriba de la ola. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios respalda, hermano, hacer promesas: Dios mío, voy a ser el mejor de todos, nunca fallaré ni pecaré como ese. Y ese, tristemente, a veces es el peor de los errores. Creer que somos indispensables y que nunca vamos a fallarle al Señor. ¿Sabe lo trágico que es fallarle a Dios? Leía en el libro de David Wilkerson, No te des por vencido, una parte en la que dice: muéstrame al más grandioso hombre de Dios usado en la tierra y te mostraré un hombre que le ha fallado cientos de veces. Y eso es lo que la gente no ve. La gente ve a alguien usado y ve a un hombre intachable que no peca, que no falla, que jamás comete pero absolutamente ninguna falta. Pero dentro del ser humano está albergado todo un mundo oscuro. No, hermano Elías, que eso no es posible. Sí, usted va a luchar, usted tiene pensamiento. Nosotros vivimos en una tierra, hermano, en una tierra corrupta. Y no estoy diciendo con esto, hermano, que seamos dados al pecado y decir: voy a fallar porque no hay forma de vencer el pecado. Sí, sí hay forma en Cristo, pero en Cristo, no en mí. No en mi fuerza de voluntad, es estando refugiado en Cristo que yo voy a poder permanecer en el camino. Sálgase 3 centímetros, sálgase 4 centímetros, 5 centímetros, y usted va a ver que vamos a comenzar a vivir lecciones. Yo en este tema me tomé, hermano, porque estaba viendo a una persona muy famosa en República Dominicana. Y yo no soy de decir nombres nunca cuando predico, no me gusta, hermano, exponer nombres. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría que me expusieran. Sé lo que es vivir la exposición pública. Yo lo viví en carne propia, por eso lo aprendí, por eso yo no lo hago. De hecho, esa fue mi lección aprendida. ¿Cuál fue mi lección, Señor? Y uno entiende lo que la Biblia dice, lo que Cristo enseñó: no hagas con otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y agrega: con la vara que mides, serás medido. Mire lo que el Señor está diciendo: con la vara que mides, serás medido, y como juzgas, se te juzgará. Por eso que yo, cuando veo gente exponiendo con nombre, apellido, con fotos, con imágenes, uno dice: Señor, a veces simplemente son para generar like, para generar reacciones, si de eso vive la red social. Ponga un título llamativo, ponga un título en mayúsculas grandes: hoy raeremos a este hijo del diablo. Ponga un título agresivo. ¿Y sabe cómo la gente se cuelga de esa transmisión? Porque a la gente le gusta el morbo, porque sabe, somos morbosos. Y al decir morboso, la palabra morboso significa que le gusta, hinca en aquello prohibido. Al ser humano le encanta la morbosidad, le encanta el chisme, le encanta cómo se destruye a otra persona, y hoy día la red social se presta para eso. Si toda la red social es reacción, todo se basa en reacciones. Entre más genere un video, entre más like tenga, entre más veces se comparta, entre más genere, más se vende. Si eso es lo que vende hoy en día, esos son los grandes trabajos de hoy en día: exponer, crear, como sea. El chisme la lleva, hermano. Antes eran los canales de farándula, ahora es internet. Ahora son las redes sociales, son las transmisiones en vivo, es Twitch, es Instagram. Esto es lo que la lleva. Nadie le importa si una persona es un buen deportista, si tenía un chisme sabroso que contarme, si pillaron a este deportista con otra mujer, con otro hombre, lo pillaron en una fiesta, lo pillaron manejando curado, lo pillaron en algo malo. Eso es lo que vende. Nadie quiere lo bueno de la persona, todos quieren ¿qué? Ver la herida expuesta,
ver la llaga, ver la pudrición, eso es lo que llama. Por eso me refiero, el ser humano, somos morbosos, nos gusta eso. Y esa fue mi lección aprendida, no dar nombre en vivo, porque es fome cuando nombran a su familia, cuando lo exponen, cuando salen imágenes a televisión abierta, a internet, y lo tachan como hijo del diablo, hermano. Eso yo no se lo doy a nadie, eso sí que es horrible. La exposición no la quiere nadie. Ser expuesto para forma negativa es malo, es horrible. Vivirlo en primera persona, no saber qué hacer, cómo responder, atacar, no atacar, cerrar las redes sociales, eso es lo que uno atina primero, cierra las redes sociales. Y esas son las grandes recomendaciones que hoy en día los analistas de las redes sociales, cuando algún famoso está metido en algún embrollo, en algún tema judicial, cuando es la palestra en todas las noticias, ¿sabe lo que le recomiendan al tiro los terapeutas? Es, por favor, cierre sus redes sociales, si no se va a enfermar. Cierre la red social porque es lo más tóxico que existe. Es lo primero que recomiendan. No responda. No responda. Si bien dice la palabra del Señor, donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Y qué es lo que le gusta a la reacción? ¿Qué es lo que le gusta a la gente hoy en día? Que usted le responda el video. Te ataqué, respóndeme, ¿sabe? El día que usted no le responda a alguien que lo atacó, hasta ahí llegó el chisme. Hasta ahí llegó el video. Hasta ahí llegó todo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué dijo el otro? ¿Cómo respondió? ¿Cómo le va a responder? Pero si esa persona aprende a guardar silencio, y como le digo yo, aprende a lo que dicen los especialistas, cierra la red social. No responda, no responda, no responda, no le dé la cabida. Usted no le da la cabida, ¿sabe? Se acabó el chisme. Que hable la tele. Yo aprendí algo en mi vida, con la tele no se pelea. No se pelea porque ¿qué busca la tele? Rating. No les dé rating. ¿Sabe lo que hacen? Se cerró la noticia y busquemos otro. Así trabaja la tele, así trabaja el mundo, pero algo que no entendemos. Y no lo vamos a entender ¿cuándo? Hasta que lo tengamos que vivir. Hasta que tenga que ser expuesto usted u otro. Hasta ahí no vamos a aprender esa lección de no exponer a nadie. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta el cagüín, al ser humano le gusta la exposición. Insisto con esto. Pero yo sí hablo de estas personas porque aprendieron para bien. Lo que yo estoy diciendo, hermano, no es para destruir absolutamente a nadie, sino que esto lo vamos a tomar como una lección de vida de personas que aprendieron a salir de esta situación. Y me refiero a dos dominicanos. Uno es Felipe Guzmán y Soporte Mi Locura, que son dos personajes, hermano, en las redes sociales, pero que la rompen, la rompen. Ellos sí que generan like, ellos sí que generan contenido, ellos predican. Y usted sabe, hermano, que cuando usted tiene altos seguidores, llega un momento en que Facebook, Instagram y YouTube a usted le pagan. ¿Hay algo de malo en eso? Por supuesto que no. No, porque estamos en un siglo, hermano, en que se hace así, ¿eh? Es la nueva tecnología, es la nueva forma de llegar a las personas. ¿A qué voy yo con esto, hermano? Que estas personas, antes de tener su choque a nivel mundial, su pelea, tuvieron que aprender su lección de vida. Ellos, esos dos personajes que usted veía, que salía uno más negro que yo, y salió uno predicando adelante, Felipe y Soporte Mi Locura, dos dominicanos, hermano, muy famosos, insisto, de ellos se hacen memes, se hacen burlas, pero que hablan bien, sí, hablan bien, hermano. ¿Son extremistas? Sí, son muy extremistas, pero yo aprendí con el tiempo, hermano, y lo aprendí anoche, y son cosas que uno aplica en la vida. Uno tiene que ver las cosas y aprender en el cristiano a vivir la vida, que va a haber mucha gente en la cátedra de Moisés. Simplemente yo así cuando me dice, hermano, este predicador dijo esto, mire, en la cátedra de Moisés, el que se sienta siempre va a tener la razón. Cuando usted se sienta en la cátedra de Moisés, usted es el predicador. Pero el Señor les dijo algo. Escuchen lo que ellos hacen, escuchen lo que ellos predican, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Dios va a respaldar su palabra? Sí, a eso se está refiriendo. Escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Insisto, en la cátedra de Moisés todos somos perfectos. Y estos hombres en su predicación, usted me dirá, son muy extremistas, ¿no? Hay gente que está a favor, otros que no. Yo rescato lo bueno de ellos. ¿Qué es lo que rescato de ellos, hermano? Que en su momento ellos tuvieron un nivel de tanta santidad, de tantos seguidores, hermano, que ellos fueron las personas más famosas. Llegaron a ser los predicadores más famosos de República Dominicana. Toda la isla los conocía. Esa es una fama que usted y yo no tenemos. Ellos hacían una transmisión, hermano, y para burla, para crítica, para lo que sea, ellos hacían una transmisión, hermano, y llegan a más de 2.000, 4.000, 5.000 personas en una transmisión en vivo.
Eso sí que es mover masa. Ellos se hicieron muy famosos en el tiempo de la pandemia. Y llegaron, hermano, predicando un evangelio pero tajante, a veces extremista, hermano, al borde de dormir con ropa, de no tomar café, de no ir a la playa, de no ir a bañarse, de no jugar videojuegos, hermano, un evangelio así pero encapsulado total, que insisto en eso, ¿será bueno o será malo? Cada uno toma su parte. Insisto, en la cátedra de Moisés somos todos perfectos. Pero ¿a qué voy yo? Que su santidad, su fama, llegó a un punto tan alto que le jugó una mala pasada a ellos. Por un embrollo, peleas personales de ellos que nunca usted sabe cómo es la red social, hermano. Se llevó un cagüín, hablaron mal de Soporte, que era el más morenito, lo pusieron en disciplina. Y ahí es cuando uno aprende, hermano, que hay cosas que son personales. Y uno de ellos, Felipe, en su afán de santidad, expuso públicamente por qué lo habían puesto en disciplina. Salió hablando el pastor, salió hablando todos, le dieron vuelta a la espalda a Soporte, hermano, y quedó tan devastado. Lo hicieron pedazo, hermano, a través de la red social que le había dado tanta fama. Ahora usaban esa fama para destruirlo. Y aquí uno aprende la lección de vida, hermano, porque cuando uno está bien, uno es hachero, es perfecto, todos son hijos del diablo, comenzamos a condenar a todo el mundo. Todo el que no se vista, el que no hable como yo, es un pecador, hijo del diablo y merece el infierno. Y usamos palabras tan duras a veces, no sabiendo que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Recuerde bien esto, antes de la caída viene la altivez. Por eso que cada vez que usted predica, Señor, Dios mío, líbrame, ayúdame, cuídame. ¿Podemos exponer la palabra tajantemente tal y como está escrita? Sí, pero en el momento que yo me comienzo a admirar de los demás, creyendo que a mí nunca me va a suceder eso, que yo sería incapaz de fallarle al Señor como lo hizo ese pecador, ahí estoy en un peligro. Ahí está el peligro. Y un gran peligro, hermano, un horrible peligro, porque el que crea estar firme, dice la palabra, dice Pablo, no el que esté firme, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Qué le pasó a estos dos jóvenes, hermano? A Soporte, al morenito que le digo yo, si usted los conoce, hermano, lo hicieron pedazos. La iglesia santa, la iglesia perfecta, y eso pasa con lo extremismo, la iglesia perfecta le cerró las puertas, lo echaron, se fue de la iglesia, hermano. Y lo más asombroso de esto, ¿sabe quién fue los que les dieron, los que lo animaron a Soporte a no descarriarse? Los que aparecieron después de su caída, los que aparecieron para no dejarlo solo. ¿Sabe quiénes fueron? Los que él había criticado, los que él había mandado al infierno, los que él había dicho, ese es hijo del diablo, ese está descarriado 745.500 veces, los que él había atacado, denostado, tratado mal, fueron los que salieron a tirarle un salvavidas. Y uno dice, Señor, a veces creyendo que hacemos las cosas tan bien, a veces creyendo que somos la gente más perfecta, los que nunca vamos a fallar, ¿sabe? Después cuando usted falla, esa gente que a usted le dijo que nunca iba a alejarse de su lado, son los primeros que se alejan, son los primeros que se van. Y por eso a veces, hermano, nos jactamos tanto de un pentecostalismo que no tenemos. Nos jactamos tanto, hermano, de decir somos los perfectos, todos los demás hijos del diablo, los que no creen en la Trinidad. Y una cosa es la doctrina, por supuesto que sí, pero cuando nos encapsulamos en nuestros ministerios creyendo que somos intachables, después cuando usted está solo, cuando se sale de los intachables, se da cuenta que ¿quiénes son los que quedan? ¿Quiénes son los que levantan el ánimo? No son ninguno de los que usted admiraba o creían que iban a estar. Son gente, hermano, que hasta los que uno mismo atacó, insisto, a Soporte le tocó vivir eso. Porque él atacaba a un rapero cristiano llamado Natán el Profeta. Y ¿sabe? Fue Natán el Profeta el que lo abrazó, el que lo perdonó. Lo perdonó, hermano, después que él lo había atacado. Fue el que le dio ánimo después que lo había tratado tan mal. ¿Sabe? Cuando usted después escucha Soporte, usted escucha las predicaciones de él, luego de que la iglesia le dio vuelta la espalda, lo dejaron solo. Él aprendió de su horror. Él aprendió de su caída, aprendió de que sus palabras le jugaron en contra. Aprendió que tanto juzgó, los trató tan mal, pero llegó un momento en que los que trató mal fueron los que lo levantaron. Y usted lo escucha a él ahora,
Y no es que él se haya hecho un libertino, no. Aprendió su lección. Lección aprendida. ¿Cuál es? Hay cosas que hay que dejárselas al Señor. Aprendió que son los discapacitados, los que él llamaba impuros, los que él llamaba malos, los que él llamaba pecadores, los que lo ayudaron. Y los santos lo dejaron solo, lo botaron, dijeron, este no sirve, que se muera el pecador hijo del diablo, porque así muchas veces somos. Que se muera, que se muera, que se muera. Yo el otro día le contaba esto a un hermano. Yo sé lo que es eso, hermano. Yo viví eso en forma personal, de que mucha gente, hermano, que se jacta de un pentecostalismo, que se jacta de la santidad, de la triple santidad, de la cuaterna santidad extrema más perfecta pentecostal hasta los huesos colorados. Cuando uno es expuesto, son los primeros que arrancan. No quieren ser parte del pecado, no quieren estar, nadie quiere estar con un pecador, nadie quiere estar con alguien apuntado, nadie quiere estar ahí. ¿Y sabe quiénes son los que aparecen ahí? ¿Quién fue el que me escribió a mí? No fue ni un pentecostal. No fue nadie famoso. ¿Sabe quiénes fueron? Todavía me recuerdo. Fueron los hijos de un pastor, solo Jesús. Me dice, ¿pero cómo? Sí. Hijos de pastores de solo Jesús fueron los que pusieron bálsamo en la herida. Uno dice, Señor, ¿y dónde estaban los pentecostales ahí? ¿Dónde estaban los santos? ¿Dónde estaban los puros? ¿Dónde estaban los que le predican a los pecadores? Pues eso es lo que nos ha sucedido como iglesia evangélica. David Wilkerson también lo dice en su libro. Nos desgastamos tanto en predicarle a los pecadores, a los borrachos, a las prostitutas, a los vagabundos, a los alcohólicos, violadores, adictos, a la gente mala, a la gente que está podrida. Vamos con un amor a predicarle a ellos, pero cuando cae uno de los nuestros, a ese lo agarramos patada, a ese no lo perdonamos, a ese no lo levantamos. Queremos rescatar un mundo perverso para los que caen dentro de nuestra fila. No, ellos son inmundos pecadores, ellos no merecen salvación. Y uno dice, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Cuál es la lección aprendida? ¿Qué es lo que estoy haciendo dentro de una iglesia? ¿Qué saco con hablar del evangelio? ¿Qué saco con hablar del amor de Cristo si literalmente no lo estoy aplicando? No he aprendido la lección, no he aprendido absolutamente nada. Y hay gente que lleva 10, 20, 30 años con un evangelio así, pero no aprenden. Y con esto uno habla de hacer vista gorda. No. Cambio los puntos parametrales de la doctrina cristiana. No. Voy a ser pentecostal trinitario hasta que me muera. Pero entendí a veces que el pentecostalismo no nos hace salvos. No nos garantiza salvación. Si no hay un cambio en el corazón, si no hay un cambio de actitud, se vuelve simplemente una vil fachada. Vanas palabras. De nada sirve si no lo pongo por práctica. Y no estoy hablando de consentir pecado. No estoy hablando, hermano, de bajarle el nivel a la espiritualidad para nada. Pero no lo va a aprender uno ¿hasta cuándo? Hasta que lo viva. Hasta que usted viva la exposición pública. Hasta que usted no viva una derrota en su vida y se dé cuenta que los que van a quedar a su lado van a ser tristemente aquellos. Mire, y esto es lo más terrible. Así nos enseña el Señor a nosotros. Los que van a estar con usted van a ser aquellos de los que usted hasta habló. De los que usted dijo, y este aquí, ese va a ser el que va a estar con usted en su momento duro. Y el que usted dijo, no, va a estar a mi lado, es el primero que arrancó. ¿Cuál es lo bonito de esta historia, hermano, de Felipe y soporte mi locura? Que yo valoro el día de hoy. ¿Sabe? Que con el tiempo Felipe siguió predicando solo. Felipe Guzmán siguió predicando solo, seguía tirando, seguía en ese extremismo duro predicando que tiene él, hermano. Y yo no lo voy a condenar, no voy a entrar a decir si está bien o mal. Eso lo decide usted solo. Pero ¿sabe lo que aprendí yo de eso? Que uno veía a Felipe con rabia. Uno veía a un Felipe iracundo. Uno veía a un Felipe Guzmán predicando, pero parece que con más rabia. Habló 2 o 3 veces de soporte, pero como decimos un buen chileno, rajándolo, hermano, rajándolo. ¿Y qué hacía soporte mientras tanto? ¿Sabe lo que estaba el Señor? Limpiándole el corazón, enseñándole una lección de vida, enseñándoles que se tenía que acercar a aquellos que había atacado. Y no se congració con ellos, sino que entendió que, oh Dios mío, a veces tengo que cerrar esta boca que a usted y a mí nos falla. Esta boca, hermano, por eso no se jacte nunca. Y esto es para cristianos.
Esto es para gente evangélica. Si yo estoy predicando para cristianos, y si usted no es cristiano, también esto es para usted. Y esto nos enseña, ¿sabe?, a guardar silencio a veces. Somos muy buenos para hablar de los demás. Somos muy buenos para condenar a todos. Somos muy buenos, hermano, para juzgar, para apuntar. Oh, yo no me vestiría así. Oh, ese hermano pecó. Oh, ese hermano falló. Oh, ese hijo del diablo. Oh, ese. Y nos vamos admirando por todos en la vida. Todos son lo que nosotros no somos. Todos son faltos. Todos. Y llega un momento el que le va a tocar a usted. Y sé que si usted le ha tocado, usted dice, Señor, ¿por qué me tocó a mí? ¿Y qué es lo que uno busca cuando uno le toca? ¿Sabe? Lo único que uno quiere es consuelo. Uno no quiere que le reprochen lo que uno hizo. Uno busca que alguien simplemente lo abrace y le diga, siga adelante, pídele perdón al Señor y siga adelante. Y qué triste es, hermano, cuando uno se cerró con tanto, cerró puertas, que después no hay a quien abrazar. Que después no hay a quien decirle, ayúdenme. Porque jugué a ser tan perfecto, me dediqué a criticar a todo el mundo, que después uno se va viendo, hermano, que se va haciendo, uno se hace su propia fama. Por eso que Santiago dice, misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire la misericordia que Santiago está hablando. Misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tuvo que enseñarle un rapero medio mundano a Soporte a que el perdón que él se jactaba en su religiosidad de tener no existía. ¿Se da cuenta que yo la otra vez enseñaba acerca de esto, que los extremos son malos? Cuando uno se va al extremismo, hermano, de que todo es pecado, uno se llena de rabia, se llena de ira. Uno se vuelve un fariseo sin querer, hermano, o queriendo. A veces se pone tan condenador con todo el mundo. Y insisto, ahí viene Dios y nos mete en situaciones que después nos hacen hasta caminar distinto, nos hacen mirar distinto. Uno aprende en la vida, ¿sabe?, a observar situaciones, a decir, no acepto eso, no lo comparto, pero hay un Dios que juzga, hay un Dios que sabe quién es quién. No soy yo quien para hacer, hay un Dios que sabe quién hace lo bueno y quién hace lo malo. Ese trabajo de Dios no es mío, ese trabajo, eso le pertenece a Él. Bueno, entonces la historia, no sé si me estoy alargando mucho, hermano. No, estoy bien. Entonces vuelvo a esta historia de Felipe Guzmán y Soporte Mi Locura. Insisto, búsquelo en internet ahora. Y llegó un momento en que se seguían. Y Soporte como que desapareció de la escena. Comenzaron a invitarlo a programas mundanos, a hablar, a predicar. ¿Sabe lo que querían lograr? Que Soporte desprestigiara el evangelio del cual él había salido. Que los tratara mal, que los denostara, porque al mundo le encanta eso. Le encanta dividir la iglesia, le encanta hacerlos pelear. Y lo llevaron a programas mundanos para decir, oye, ellos te echaron, ¿qué tienes que decir de ellos? Pero ¿sabe? Soporte aprendió su lección. Aprendió que está en la tierra. Aprendió que no era que un ángel, que era un ser humano. Comenzó a sacarse esos trajes que se ponía, porque, hermano, en República Dominicana se entra en una santidad tan extrema que son unos trajes como Shaolin y que andan con esos todo el día, y eso les da literalmente como una santidad extrema. Y de pronto uno ve un Soporte usando ropa normal como cualquier ciudadano, pero no cambiando la doctrina. O sea, eso voy. Y a un Soporte que ahora decía, hay gente que cuando habla solo hiere. Uno dice, oh, este hombre aprendió su lección. La aprendió, hermano, la aprendió. Diciendo que el que juzga, a veces somos prontos para juzgar, a veces usamos la palabra para tratar de edificar, y lo único que hacemos es destruir, y escucharlo a él haciendo literalmente una confesión de tantas veces que él atacó, y él contando que a veces con esas predicaciones lo que hacemos es destruir a personas que nunca más van a querer escuchar de Cristo, porque en vez de hablarles la palabra, lo herimos con nuestra rabia, con las cosas que nos enteramos, y en vez de edificar, lo único que hicimos es echar personas. ¿Se puede eso cuando uno está en ese celo aparentemente espiritual? Sí. Aprendió su lección. ¿Sabe lo bonito de esto? Que ahora yo los veo a ellos. Y a Felipe Guzmán seguía predicando sus temas duros, pero era su amigo, le hacía falta alguien, le hacía falta ese ayudante que él tenía. Ellos se perdonaron.
hicieron una transmisión y ahora volvieron a transmitir juntos. ¿Sabe lo bonito de ellos? Que ahora uno ve a Felipe Guzmán. Yo antes lo veía serio, tajante, no sé, para él reírse en una grabación, hermano, era pero ser hijo del diablo. ¿Sabe? Aún ahora lo ve, el hombre está feliz, el hombre echaba de menos a su ayudante, echaba de menos a su amigo. Ahora transmiten y se ríen entre medio, comparten, se nota que eran amigos, que habían estado dolidos, que se habían hecho mal, pero se necesitaba el uno al otro. Uno ve un soporte que escucha a Felipe, porque Felipe Guzmán se sabe la Biblia de memoria, se la sabe de memoria, el hombre ama al Señor. Yo no voy a negar eso, él ama al Señor. Dios lo ha bendecido de una manera pero extraordinaria en el mundo. Él tiene cualquier plata ahora que la gente se la da y no ha cambiado el mensaje. Y soporte lo mismo, lo ha bendecido el Señor a ellos dos, pero le enseñó una lección a los dos. Que a la vez ocupar las redes sociales para atacar a los demás no es bueno. Que a veces ocupamos estas redes y que pueden destruir vidas y creyendo que estamos generando contenido. Por eso que es peligroso desviarse, por eso que es peligrosa la fama, por eso que es peligroso cuando uno tiene mucha gente viendo, porque se distorsiona el mensaje rápido. Y uno creyendo que está haciéndola bien, lo único que hace es herir, es hacer daño a las personas. Ahora uno los ve, hermano, se ríen, están contentos, siguen predicando la palabra del Señor, pero está esa coinonía, eso que faltaba del Señor de unirlos a ellos. Pudieron romper esas cadenas y Dios, ¿sabe? Que cuando los vi, les escribí, me dio una alegría y dije, Señor, gracias. Ellos están demostrando que dentro de todos sus errores, aciertos, fracasos, Dios obró en ellos, obró en ambos. Veo un soporte que volvió al redil, volvió con su amigo y a un Felipe que está alegre de estar con él predicando. Y eso nos enseña también a nosotros, hermano, a veces aquellos que juzgamos, que Dios no permita el día que usted sea expuesto, van a ser aquellos que van a estar. Tiempo atrás yo escuchaba la predicación del gran hombre de Dios, Jimmy Swaggart. Y él contaba en su predicación que cuando todos se alejaron de él, los que se quedaron en la iglesia fueron los que iban con muleta, fueron los abuelitos, fue la gente joven, fue gente que iba a escuchar la palabra del Señor. Y él dice, y los primeros que desaparecieron fueron los predicadores, fueron los cantantes, fueron los músicos, fueron los que estaban a mi alrededor, fueron los primeros en decir, yo no voy a estar con un hijo del diablo, y quedaron con él todos aquellos que él veía como simple membresía, pero eran los que había calado la palabra del Señor. ¿Sabe que esto los tiene que enseñar a decir, Señor, ¿cómo estoy caminando mi vida? ¿Ando pendiente de todo? Ando mirando quién falló, quién no falló, quién tira la falda más larga, quién la tiene más corta, quién ora más, este dio 3, gloria a Dios, este no danzó, este no dijo aleluya, este no está haciendo lo que tiene que hacer, este no. Y comenzamos, hermano, es fácil caminar así, sí. Hay iglesia, hermano, tristemente gente que hasta compite quién danza mal, el que no danza es mundano, el que no danza está en la carne, y hasta eso se puede malinterpretar, es horrible. La iglesia de Corinto, entenda, nadie tenía más dones que la iglesia de Corinto. Tenían lenguas, interpretación de lengua, danza, manifestación del Espíritu Santo, predicador, lo tenían todo, pero a la vez no tenían nada, se habían llenado de dones, pero no estaban los frutos del Espíritu. Y cuando se metieron tanto los dones, comenzaron a competir. Estaba la pura escoba en la iglesia de Corinto, al punto que permitieron que un hijo estuviera casado con su mamá dentro de la iglesia sin que nadie dijera nada. Se tergiversó, sí pasa eso, sí le pasó a la iglesia que Pablo había formado. Esas cosas van a seguir pasando. Pero es donde tiene que estar, Señor. Y con esto, insisto, con esto no estoy hablando de que usted haga lo que quiere y que siempre no. Tampoco es vivir la vida libertina. Tampoco es vivir así como así, no. Vivamos nomás que Dios es amor. Porque Dios es amor, pero Dios es santo. Pero vivir fijándome en los demás. Vivir pecando con los demás. Vivir haciendo cosas que no debo. Vivir criticando la vida ajena que no entiendo al 100%. Eso es algo que le corresponde al Señor, no a mí. Y tener cuidado, hermano, que cuando Internet es para siempre, Internet no se borra. Y insisto, como mides, serás medido, y como juzgas, se te juzgará. Y a veces en ese punto de la santidad hiperextrema que tenemos, vamos a caer en errores que nunca quisimos y vamos a querer en algún momento que alguien esté con nosotros. Vuelvo a decir esto, espero que Dios tenga
misericordia, nos ayude, nos guardes, nos haga seguir adelante, nos dé ese ánimo, hermano, para el momento duro. Aprender a caminar en Él, a amarlo y a respetar sus preceptos y aprenda de sus lecciones. Cuando quiera hablar de alguien, recuerde su fracaso, recuerde sus caídas. Diga, Señor, yo pasé también por esto, yo sé el dolor que se siente. Hay alguien que me puede decir que no se siente cuando uno le falla al Señor. Hay alguien que me puede decir que no le ha fallado al Señor, de los que me escuchan, de los que escucharán. Hay alguien que pueda pararse en la intachabilidad y decir, yo nunca he fallado, yo nunca he pecado. Cada uno de nosotros tiene miseria frente a Dios. Y Dios es tan bueno que Él dice que perdona nuestros pecados y lo arroja al fondo del mar. Es más, la palabra del Señor dice que cuando el diablo personalmente subió a acusar al sacerdote Josué. Subió a acusarlo, tenía de qué acusarlo, sí, mas el Señor hace guardar silencio al diablo y dice, ¿quién es este tizón arrebatado del mismo fuego? Era el sacerdote Josué y dice que Dios le cambió sus ropas viles y le puso ropas nuevas. Dios hace eso, sí, aun cuando el diablo había subido a acusarlo, Dios estaba redimiendo a su sacerdote. Que Dios nos ayude, que Dios de verdad nos ayude, nos haga seguir adelante y nos haga juzgar menos y a pedirle al Señor que nos ayude más. Entender que en algún momento puedo ser yo el que va a necesitar de la ayuda que aquellos que a veces tanto juzgado. Y recuerde que el mundo da vuelta, el reloj da vuelta. Un día son las 6 y otro día pueden ser las 12. Otro día van a ser las 3. Y me refiero a las distintas etapas que nosotros vamos a vivir. Termino. Espero que Dios le haya podido bendecir, que este tema que hayamos podido tocar lo ponga por obra y aprenda a guardar silencio a veces de cosas que no sabemos a totalidad. Amén. Me despido del podcast. Que Dios les bendiga.